Guten Abend, liebe Leute, estamos de vuelta con las clases vía YouTube hasta que podamos volver a la escuela. Les comento que no tenemos ninguna noticia, no han empezado a hacer absolutamente nada, así que bueno, sí están haciendo la vereda, que es lo que se ve. Entonces la vereda sí, la están refaccionando. Bueno, en fin, vamos con el C2, estamos en la página 25, Kapitel 1, ¿ya? Y tenemos el C2, ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form. Tenemos entonces todos los verbos aquí en infinitivo, ¿ya? Also, hören, scheinen. Recuerden que el verbo scheinen tiene doble significado. Por un lado es brillar, que va a ser el que vamos a utilizar, y por el otro lado también es aparentar, ¿ya? Kosten, studieren, schlafen, helfen, fahren, reparieren, schmecken, saber de sabor, telefonieren, sein, fotografieren y sehen el último. Entonces tenemos uno ya hecho, nuestro Beispiel, ¿ya? Der Pullover kostet 259 Euro. Luego, es schon 12 Uhr und Konrad immer noch. A ver, vamos a contar que es ist schon 12 Uhr und Konrad, y vamos a hacer schlafen, schläft immer noch. Claro, el verbo schlafen es irregular, por eso digo schläft, con A con umlaut, ¿ya? Bien, bla bla bla, im Urlaub, Andreas, alle Sehenswürdigkeiten. Estos son los lugares de interés turístico mit seinem neuen Fotoapparat. Bien, y así tenemos un montón. Bueno, vamos a hacer el 4 que recién les comentaba. Die Sonne scheint den ganzen Tag. El sol brilla todo el día. Y el 6. El 6 me interesa justamente porque fíjense que dice seine Brille ist weg. La palabra Brille es femenina singular, así que no tenemos anteojos, tenemos anteojo, ¿ya? Y obviamente que tenemos el plural, pero si tenemos 2 o 3 pares, ahí vamos a usar el plural, si no usamos el singular. Seine Brille ist weg. Y la estructura ist weg significa que no está, que se fue, que desapareció, ¿ya? Dich nicht, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Sieht dich nicht. Vamos a usar entonces, obviamente, el verbo sehen, que lo tenemos por acá arriba, ahí está, el último. Y el verbo sehen es irregular, por eso entonces voy a decir que sieht dich nicht. S-I-E-H-T. Sieht dich nicht. Bien, el ejercicio me lo mandan ya por mail y voy a estar feliz. Vamos ahora al tema de Verben mit Präfixen y también con Preverbien, ¿ya? Así que tenemos el tema con los elementos separables e inseparables. La primera lista que tenemos allí nomás dice nicht trennbare Verben y aparecen entonces los prefijos, ¿ya? Prefijo significa que está antes del verbo y que por lo tanto está fijo, por eso se llama prefix, ¿ya? Prefijo. Entonces tenemos todos estos prefijos y cuando aparecen estos prefijos obviamente que el verbo se conjuga entero. Fíjense, ahí abajo aparece una lista de verbos con prefijos: ich beginne, ich bezahle, ich erhalte, ich erwarte, ich vereinbare. Bien, luego tenemos en el medio trennbare oder nicht trennbare Verben. Entonces tenemos verbos que van a estar con prefijo o con preverbio. Esto tengan en cuenta dónde va a caer el acento. Vamos abajo. Fíjense que ahí dice trennbar, separable. Entonces, cuando es separable, el acento cae sobre el preverbio. Wiederkommen. Entonces separo y digo ich komme wieder. Cuando no es separable, el acento cae sobre el verbo madre. Ich wiederhole. Entonces, wiederkommen significa retornar, volver. En cambio, wiederholen significa repetir. Obviamente que vida, como partícula, siempre habla de la iteración de algo, de la repetición de algo, ¿ya? Bien, y ahora sí,
nos vamos con los preverbios, y los preverbios ustedes saben que se separan. Entonces por eso el verbo aufstehen, el verbo levantarse, ich stehe auf, eso fue la gata, les aclaro. Einkaufen, me suena el sentido del ruido. Einkaufen, el verbo hacer compras, ich kaufe ein. Fernsehen, el verbo ver televisión, ich sehe fern. Anfangen, empezar, ich fange an. Ausschalten, apagar. Esto es apagar más que nada todo lo que es aparatos eléctricos, ¿ya? Entonces, ich schalte aus, ¿ya? Por lo tanto, acá tengo que separar. Luego, vamos a ver el tema de Satzbau, de la construcción oracional. En el presente tengo entonces ein nicht trennbares Präfix und das Verb sind immer ein Wort. Entonces un prefijo, que obviamente no se separa justamente por ser eso, por ser un prefijo, es una sola palabra. Entonces ahí digo, die Bluse gefällt mir nicht. No lo separo, obviamente. Existe un verbo madre que es el verbo fallen. Gefallen es el infinitivo. Lo que pasa es que el verbo fallen es el verbo caer y gefallen es el verbo gustar, agradar. Ahí estoy diciendo, esta blusa no me gusta, ¿ya? Si hay alguna relación entre caer y gustar, la desconozco, ¿ya? Luego tenemos el verbo berichten, que es el verbo informar. Ja, berichten Sie über Ihren letzten Urlaub. Informe sobre sus últimas vacaciones, ¿ya? Bueno, ahora tenemos el preverbio, ¿ya? Acá le ponen prefix de vuelta, pero en realidad es preverb, ¿ya? Está delante del verbo y es lo que se separa. Entonces, Helga steht jeden Tag um 7 Uhr auf. El verbo madre es stehen solito. Stehen es estar de pie. Aufstehen es levantarse. Vamos con el de abajo que dice ruf mich heute Abend an, llámame esta noche por teléfono, y el verbo rufen solito es llamar pero en voz alta a alguien. Anrufen en cambio es llamar por teléfono. Ven que existe una conexión fuerte entre el verbo madre y el verbo con preverbio, ¿ya? En cambio, en el prefijo la conexión rara vez se da, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de ahí tenemos en la lista, dice ich bezahle, ahí sí tenemos, porque tenemos el verbo zahlen y tenemos el verbo bezahlen, ambos son pagar, pero depende cómo uno pague, ¿ya? Recuerdan que bezahlen no puede pagar con cualquier cosa, zahlen es en efectivo, ¿ya? Pero igual se usan indistintamente, les aclaro, ¿ya? Bueno, nos vamos al Partizip y esto es tema que hemos estado viendo. Im Partizip der nicht trennbaren Verben gibt es kein Ge. Entonces, cuando no podemos separar porque tenemos un prefix, no podemos poner ge, porque ge a su vez es también un prefix. Entonces yo no puedo decir ge beantwortet, imposible, porque no existe la categoría de prefijo. Entonces directamente no lo coloco. ¿Qué hago? Me baso en lo que dice el verbo madre. Si el verbo madre es regular, bueno, el verbo con prefijo será regular. Si es irregular, seguirá la irregularidad del verbo madre. Acá estamos con el verbo beantworten, que también es responder igual que antworten. La diferencia es que beantworten no utiliza preposición y esto es lo que hace mucho el prefijo be. Hay otros prefijos que también, también lo hace, pero por sobre todo be anula la preposición que acompaña al verbo, ¿ya? Entonces, Josef hat die Frage nicht beantwortet. Y ahí no pude poner ge. El verbo antworten, el verbo madre, es un verbo regular. Entonces, si yo para antworten hago geantwortet, acá no pongo ge, pero dejo el be y entonces beantwortet, ¿ya? Verbo regular. Luego tenemos los que son preverbien, ¿ya? Y acá sí tenemos que meter ge, indudablemente. Entonces tenemos Klaus hat mich gestern nicht angerufen. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde puse ge? Entre el preverbio y el verbo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir, por ejemplo, ge anrufen? Es imposible eso, porque ge es un prefijo y an es un preverbio.
El preverbio es una partícula móvil y yo tengo que demostrar que an es una partícula móvil. Por eso la tengo que dejar libre y después tengo que colocar el prefijo. No puedo bloquear con un prefijo a un preverbio, porque el preverbio se mueve, se desplaza a la posición ende, y acá obviamente que no, porque acá la posición ende la tiene el propio participio. Y además esta forma verbal, que es el Partizipierfekt, ahí tenemos ese angerufen, no se olviden que esto no es una forma conjugada, esto es una forma infinitiva, ¿ya? Entonces por eso lo tenemos en la posición ende o Satzende. Bien, hasta allí la página 25, vamos a seguir un poquito más, y lo que vamos a hacer acá, welches Präfix fehlt, prefix y preverb, ya, porque tenemos de todo allí. Fíjense que aparece an dreimal, ya tenemos el auf tachado, aus, be zweimal, ein, mit y fair. Bien, vamos a repasar un poquito. An, auf, aus son preverbien. Be, y fair, el último, son prefixen. ¿Ya? Ein y mit son también Preverbien. Tenemos entonces, heute bin ich 6:30 aufgestanden. Luego, vamos con el número 1. Kannst du mir diese Aufgabe erklären? No hay otra, ¿eh? Es el verbo erklären, ¿ya? Nummer 2. Mein Freund hat gestern 20 E-Mails, y ahí voy a decir bekommen. El verbo bekommen, recuerden que es conseguir o recibir. Vamos con otro más, con el número 3. Wann seid ihr in Rom angekommen? El verbo ankommen es el verbo llegar o arribar, ¿ya? Así que fíjense, ankommen, tenemos kommen como base, como verbo madre, y tenemos el prefix an, en realidad el preverb an, que nos está diciendo que hay algo que se pone delante de mí. Por eso estamos diciendo ankommen como arribar o llegar, ¿ya? Digo esto porque an como... ahí ya está gritando uno de los gatos, perdón. Como partícula significa delante de, frente a, ¿ya? Entonces, bueno, acá tiene un poco esa idea. Pensemos en los trenes cuando arriban y llegan ahí al tope de la Hauptbahnhof, ¿ya? Bien, tenemos el número 4, hacemos también Ich verstehe dieses Wort nicht. No puede ir otra cosa, ¿ya? El verbo verstehen es el verbo entender. Bien, les dejo todas las otras, ya no digo más nada. Y vamos a hacer también el C4. Todo esto obviamente me lo mandan por mail. Y dice que bilden Sie Fragen in Präsens. Tenemos allí wann du anrufen Anja. Entonces, wann rufst du Anja an? Verbo separable. Vamos con el número 1. Wie viele Stunden sehen Sie täglich fern? Sehen Sie täglich fern, ¿ya? Verbo separable. Vamos con el próximo. Wo kauft ihr am liebsten ein? ¿Ya? ¿Dónde prefieren hacer compras? Con máxima preferencia, es un superlativo, ¿ya? Vamos otra más, una última, el 3. Wann beginnen y die Theatervorstellung? Entonces nos queda, wann beginnt die Theatervorstellung? Bien, y hasta ahí llego y no digo más nada, el resto lo hacen ustedes. Vamos con el C5, el último de la página. Bilden Sie Sätze im Präteritum. El verbo einschalten, el verbo encender, prender, fíjense ahí tienen un aparato. Así como decíamos ausschalten para apagar, einschalten para encender. Entonces hacemos la oración, schaltet den Fernseher ein. Verbo separable. Bezahlen no es separable. Entonces digo que bezahlt die Rechnung. ¿Ya? Bien, y ya no digo más nada porque hice muchos ejercicios. Bien, se los dejo a ustedes, me los mandan por mail, ¿ya?
pueden hacer lo siguiente, lo pueden hacer en la propia página del libro, ¿ya? Y me mandan el escaneo o me mandan una foto, pero siempre tengan en cuenta que si me van a mandar un escaneo o una foto, por favor, que no se adjunte torcido, porque voy a terminar con el cuello reventado. Así que por favor que esté bien adjunto, derechito, cosa de no tener que andar descargando y tener que andar colocando como corresponde la imagen, ¿ya? Bien, nos vemos entonces en el próximo vídeo. Alles Gute, tschüss.